Hola, qué bueno que están con nosotros en un programa más de Discutamos México. El tema de hoy será Venustiano Carranza y la Constitución de 1917. Incluso precisaría Venustiano Carranza como presidente y la Constitución de 1917, que lo liga con programas anteriores en donde se vio a Carranza como primer jefe de la lucha constitucionalista contra Victoriano Huerta y luego Carranza, primer jefe en la lucha contra los ejércitos de la Convención. Y de hecho, en esos programas llegamos a conclusiones muy interesantes con las que quisiera iniciar. Pero antes presento a nuestros compañeros de hoy. Paul Garner, de la Universidad de Leeds en Inglaterra, y además conocido autor de una biografía de Porfirio Díaz, muy leída en México. Paul, bienvenido. Gracias. Pablo Yankelevich, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, conocidísimo también como historiador, y Fernando Serrano Migallón, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y yo quisiera precisamente comenzar con qué hubiera pasado en el país de no haber ganado Carranza, Pablo. Es cierto que Carranza, de entre todos los líderes de la guerra revolucionaria, probablemente era el único que entendía que las fronteras de la guerra eran también las propias fronteras de México. Es decir, de una guerra que debía librarse a escala nacional, que requería de un proyecto que intentara contener al conjunto del pueblo mexicano y de unas fronteras que marcaban una división, una distancia con otras naciones. Y es el único que de alguna manera desarrolló una política exterior desde el primer momento en que asume la oposición como gobernador de Coahuila al magnicidio, al asesinato de Madero y Pino Suárez. Es decir, no hay ningún otro líder dentro de las distintas facciones de la revolución que haya entendido que esta guerra era necesaria librarla, por supuesto, en el interior de las fronteras del país, pero también en un escenario mucho mayor y muy complicado por distintas razones de las cuales luego podemos hablar, pero entre otras porque hay un mundo que está a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial. Yo creo que un poco siguiendo a Pablo, entendía que la revolución era más que la fiesta de las balas. O sea, una revolución es mucho más que simplemente saber disparar o tener buena técnica militar, ser un hábil guerrillero. Carranza sabía que las guerras, las batallas se ganan en los circuitos políticos, en las cortes diplomáticas, en la economía, con ciertas concesiones sociales. Y además hay revolucionarios que destruyen, ¿sí?, al antiguo régimen, y hay revolucionarios que construyen al nuevo régimen, y Carranza tal parece que tuvo parte de las dos facetas. Fue uno de los grandes destructores de Victoriano Huerta, le ganó la guerra a la Convención y después pudo construir algo. Y también entendía la importancia de la Constitución. Seguramente vamos a hablar de esto, ¿no? En cuestiones de política, ¿no? Yo quisiera aprovechar. Política. Así es. Tenemos aquí a un abogado experto en Derecho Constitucional. Fernando, ¿qué fue la Constitución de 17? ¿Por qué la trae Carranza? ¿Cómo se elabora? ¿Qué nos aporta esa Constitución? Bueno, es una cosa muy curiosa lo de la Constitución del 17. Desde el planteamiento original, la convocatoria del propio Carranza, el proyecto que él envía para que sea discutido y las consecuencias. Es un fenómeno de proceso legislativo el más curioso que ha tenido México y yo creo que el más curioso que ha tenido cualquier otro país del mundo. Carranza no se levanta contra un régimen constitucional en 1913, al contrario, sino por el restablecimiento del régimen constitucional, a diferencia de otros movimientos del siglo anterior. Él hace un análisis al llegar a la presidencia de la República, después de la etapa de primer jefe, en el que dice la Constitución del 57 tiene muchísimas ventajas. Nos ha unido a los mexicanos y nos ha dado los valores fundamentales del Estado mexicano. Pero, si vemos su historia, nunca ha estado en la práctica. Así es. Nunca se ha aplicado. No se aplicó durante la Guerra de Reforma, no se aplicó durante el Segundo Imperio. El propio Juárez tuvo muchos problemas con la Constitución del 57 y don Porfirio la puso en un nicho
y gobernó al margen de ella. Bueno, generó la guerra de 3 años, generó la guerra de reforma. O sea, al principio escindió a los mexicanos y luego cuando viene la intervención se convierte en una bandera de unificación. Pero estoy totalmente de acuerdo. Entonces él plantea, tenemos que tomar los valores esenciales de la Constitución del 57, esos que nos unen a los mexicanos, y hay que fortalecer. Hay que fortalecer al Ejecutivo, hay que evitar la vicepresidencia, hay que limitar las atribuciones del Legislativo, sobre todo en sus fricciones con el Ejecutivo. Y hay, aquí no en la Constitución, que es lo que más curioso, pero que da pie a lo más importante de la Constitución. Él no prevé las garantías sociales en la Constitución, pero sí le da o propone que se le den al Congreso facultades para legislar en materia laboral. Se reúne al Congreso Constituyente, todo Congreso Constituyente es absoluto, no tiene que someterse a una norma anterior y rebasa a Carranza, rebasa lo que busca Carranza, sobre todo en materia de educación. Pasa una cosa que es muy importante, del Estado del 57, que era un Estado de libertad de cultos, a un Estado laico, establece las garantías sociales del campo y del trabajo, y crea el Senado como estaba en las reformas de Lerdo, y le da una preponderancia al Ejecutivo frente al Legislativo. Él cree que tiene que haber un Ejecutivo fuerte para sacar al país adelante. A mí de la Constitución, además de su aspecto doctrinario, del aspecto meramente legislativo, me interesa mucho la parte de elaboración. A diferencia, por ejemplo, de la convención, se veía en el programa anterior, los representantes que llegan representan a ejércitos en armas. Mandaban los generales pues, al número de delegados que ellos consideraban que merecían según su rango y el número de gente que dominaban. Para el Congreso Constituyente se eligen diputados en prácticamente todos los distritos electorales del país. Y el número de diputados va a depender de la población de cada entidad. Entonces entramos en una paradoja. Los estados más poblados fueron los que aportaron más diputados. Y voy a decir una obviedad, los estados menos poblados aportaron menos. Lo curioso es que los estados menos poblados eran Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, que mandan 5, 4, 6 diputados, y en cambio estados que no habían tenido una participación muy activa en la revolución, como Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Jalisco, mandan de 18 a 20 diputados, Jalisco 21, Ciudad de México manda muchos. Entonces, podríamos casi concluir que la derrota del antiguo régimen la hicieron estos estados norteños con un contingente rural, con ejércitos campesinos, y la construcción del nuevo estado la hacen entidades que no habían tenido gran participación, que son más bien representantes ya no campesinos como los ejércitos, sino elementos de la clase media urbana de estas entidades. A mí me parece un tema realmente fascinante. Pero inicia la presidencia de Carranza. ¿Ibas a decir algo? No, nada más que ese es uno de los problemas de falta de representación, ¿no? Porque en realidad el carrancismo no controlaba el país, en muchas partes del país en este momento. Entonces hay muchos nombramientos de candidatos también. Entonces hay un problema más grave de representación. Claro, no había partidos políticos, entonces muchos de los que llegan son funcionarios de los gobiernos carrancistas de las entidades. Y tenían que ser carrancistas también. Bueno, también se decía que no podían haber sido enemigos del carrancismo. Ahora ellos alegaban, no podemos perder digamos, en la discusión legislativa lo que hemos ganado en los campos de batalla. Pero es un tema realmente fascinante. Y yo quisiera llevarlo a otro punto. Se promulga la Constitución y entonces ya puede dar inicio una presidencia constitucional. Casi al mismo tiempo que se promulga la Constitución, se convocan elecciones para que haya presidente constitucional, gobierno constitucional. Y ahí empieza la presidencia de Carranza, diferente al periodo preconstitucional o de primer jefe. La presidencia de Carranza, 17 a 20, va a tener enormes problemas. Por ejemplo, problemas políticos es aplicar esa nueva Constitución.
La presidencia de Carranza, 17 a 20, va a tener enormes problemas. Por ejemplo, problemas políticos es aplicar esa nueva constitución, convertir a las autoridades preconstitucionales en autoridades electas. Se tienen que organizar elecciones, no había gobernadores electos, presidencias municipales, gobernadores, congresos locales, Congreso Nacional. Fue un mundo de elecciones en los primeros meses, los segundos meses de 1917, digamos la segunda mitad de 1917, en un país que no tenía tradición electoral, que no tenía partidos políticos, digamos, un reto enorme. También tenía problemas económicos. El país tenía devastado buena parte del territorio por 7 años de guerra civil, pero una de las zonas que no se había destruido del todo, que al contrario se había mantenido en buena producción, era la región petrolera, que le va a servir a Carranza de enormes recursos. Y Paul, tú has trabajado pues a uno de los magnates del petróleo mundial, no nada más en México. ¿Qué nos contarías del petróleo en esos años y del petróleo en relación con Carranza y la Revolución Mexicana? Bueno, sí, es un tema de suma importancia. Yo creo que el petróleo en realidad como tema, sobre todo hablando de la relación entre México y la Primera Guerra Mundial y las potencias europeas y además Estados Unidos y la guerra es de suma importancia. Es lo que aporta más que nada México a la victoria de los poderes aliados. Es el petróleo en realidad, ¿no? Entonces cambia la política del petróleo muy fuertemente entre 1912-13 y cuando empieza la guerra, sobre todo. Y entonces hay una situación muy rara, ¿no? en esa zona petrolera, ¿no? Porque Tampico, por ejemplo, donde salían todos el petróleo a la exportación, y qué bueno para la exportación de petróleo de México que se encontrara las zonas petroleras en el este del país. Si se encontraran en otra parte, hubiera sido mucho más difícil exportarlos. Entonces, porque en ese momento las cifras son muy importantes. En México exportaba nada más como 1 millón de barriles de petróleo en 1910. Para 1919, unos 180 millones. Entonces, eso es importantísimo. Se va casi todo a Estados Unidos, pero de Estados Unidos va mucho petróleo también a Europa, ¿no? Durante la guerra. Entonces, el Tampico está en control de los constitucionalistas, pero la zona de donde están los campos petroleros está en manos de Manuel Peláez, ¿no? Que tiene relaciones muy interesantes con las compañías de petróleo, porque el ejemplo del Águila, de la compañía británica, pagaba rentas, ¿no? Muy fuertes, muchos recursos que daba a la familia Peláez y lo que representaba de los hacendados. Y además no solamente hacendados, sino los conveniazgos también de esa parte de Veracruz, de la Huasteca. Entonces, Peláez tenía esa representación, representaba a los compañías de petroleros en su lucha para seguir la producción del petróleo en estos momentos. Y entonces, y es muy interesante, los magnates, el magnate que yo trabajo, el Pearson Lord Cowdery, él era bastante tranquilo en esta situación porque él veía que todos los interesados en este momento, sobre todo constitucionalistas y peláezistas, y las compañías de petróleo y los gobiernos de Estados Unidos y los gobiernos de Europa, de Inglaterra sobre todo, era que se siguiera produciendo el petróleo, exportando, porque era una fuente de recursos para todos. Claro. Impuestos y para una manera de extorsionar para Peláez, una manera de sacar divisas divisas y además impuestos para los carrancistas, y además lo que más le interesaba a los aliados es que saliera el petróleo. Claro, porque las marinas se habían transformado de marinas de vapor a marinas de petróleo años anteriores. Ya los barcos ingleses que participaban en la guerra mundial pues se movían por petróleo. Sí, entonces tiene que ver esto con lo que dijeron ustedes dos, que Carranza tenía una política exterior. Lo que dijiste, Paul, es México fue un factor fundamental en el triunfo de los aliados contra Alemania y los suyos en la Primera Guerra Mundial. Fundamental. Sí, pero no solo eso. Tiene toda la razón, Paul, pero además en México y en muchos casos con independencia de los propios sucesos mexicanos, México fue un espacio en donde potencias europeas, básicamente Inglaterra y Alemania, y Estados Unidos dirimieron conflictos que muchas veces tenían que ver con cosas que no pasaban por México. Por ejemplo, tarifas especiales para los ingleses para usar el canal de Panamá, por ejemplo.
¿sí? Es decir, como cartas, presiones que tenían que ver con cosas que querían los ingleses y que de alguna manera se negociaban a veces cambiando cartas por el propio conflicto mexicano. Es decir, México y la Primera Guerra Mundial está profundamente imbricado, no solo por los intereses norteamericanos y europeos en México, fundamentalmente el petróleo, sino porque son las últimas batallas de una Inglaterra que va perdiendo territorio y terreno y capacidad de presión en América Latina y se lo va cediendo a los norteamericanos. Sí, y el gran triunfador de la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos. Es curioso, al inicio de la Revolución Mexicana, Estados Unidos tiene un cierto porcentaje de las inversiones y al término de la Revolución Mexicana, a pesar de que tiene un enorme contenido antinorteamericano en la Revolución Mexicana, en la Primera Guerra Mundial en Europa pierden todos los países, incluso los ganadores resultan muy lastimados y termina la guerra y Estados Unidos es un poder prácticamente hegemónico y Europa pierde mucha presencia en México. Pero, Pablo, concentrémonos no en las cartas que se juegan a nivel mundial, el imperialismo inglés, sino en términos de política casi bilateral. Carranza frente a Estados Unidos, ¿cómo jugó la carta Carranza con Woodrow Wilson? Claro, son diferentes etapas, pero digamos... Son diferentes etapas. Digamos de que el conflicto realmente apareció en toda su magnitud a partir del artículo 27 constitucional. Es decir, Carranza y los carrancistas tienen una enorme suerte cuando asciende a la presidencia Wilson, porque de manera directa o de manera indirecta los postulados de Wilson de apuesta a la instauración de regímenes democráticos les favorece directa o indirectamente. Y Carranza juega muy bien con ambigüedades, con debilidades de la propia política exterior de Wilson. Pero una cosa es jugar con Wilson en 1914, 15, y otra cosa es hacerlo a partir de 1917 con una constitución que está atentando contra derechos de propiedad en su artículo 27 constitucional, y que los norteamericanos dicen, bueno, pero esto no es retroactivo, ¿verdad? Y Carranza le dice que puede ser retroactivo. Entonces, y mucho más en el 18, cuando termina la Primera Guerra Mundial y el gran triunfador es Estados Unidos. Claro. La gran ironía de esto, ¿no? De que o sea, eso es el contenido del artículo 27 de la Constitución, nace precisamente porque hay una invasión, una ocupación norteamericana del país. Claro. O sea, el nacionalismo de veras brota muy fuertemente. Eso que dice Paul se olvida mucho, pero cuando se convoca elecciones y se delibera en el Congreso Constituyente, está todavía la expedición punitiva en México. Sale prácticamente cuando se termina la Constitución, primeros días de febrero. Pero a ver, yo quisiera distinguir. Una cosa son los principios de política exterior que se definen en la Constitución, artículo 27 y algunos otros, pero también no es lo mismo principios de política exterior que relaciones internacionales. Esto es la operación entre países. Y Carranza tuvo pues muy buenos operadores políticos en materia internacional, muy buenos diplomáticos, con los que tenía una identificación, una simbiosis prácticamente. Uno de ellos fue Isidro Fabela. Fernando, tú has trabajado a Isidro Fabela. ¿Cómo operaba políticamente? ¿Quién era? ¿Cuál fue su aportación? Y creo que además tuvo luego una continuidad que podríamos, adelantándonos a otros programas, pero valdría la pena señalar. Isidro Fabela, también es una persona, yo creo que central en la Constitución del Estado mexicano moderno. Isidro Fabela es un diputado renovador en el Congreso 26, de Madero. Cuando el golpe de Estado de Huerta sale del país, se va a poner a las órdenes de Carranza. Y Carranza, sin conocerlo, lo hace oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encargado del despacho. Y yo creo que todos los principios de Carranza, la doctrina Carranza en política internacional, la oposición a la doctrina Monroe y la defensa de México en el caso de Veracruz y sobre todo en la aplicación del artículo 27 son obra
de Favela y que con una modestia ejemplar siempre se mantuvo en un segundo nivel, cosa que luego haría en el gobierno del general Cárdenas. Cárdenas lo recuperó, ¿verdad? Lo recuperó después de estar en el ostracismo, porque él renuncia después del asesinato del presidente Carranza y se mantiene al margen hasta que es llamado por Cárdenas y lo hace representante en la Liga de las Naciones. Pero hay un hecho histórico que demuestra primero la voluntad de Carranza por el derecho. Carranza, que no era abogado, tenía una vocación jurídica muy notable. Él propone una constitución que no sale, o que no sale como él la quiere, sino que va mucho más allá. Y a pesar de no ser sus ideas, la apoya y la defiende. Y los carrancistas, o el gobierno de Carranza, van de la mano con su jefe, la apoyan y la defienden. El jefe diplomático de los Estados Unidos va a ver a Favela como encargado de la diplomacia mexicana y le dice que el artículo 27 lo consideran una afrenta y que esperan una declaración de que para los Estados Unidos no se va a aplicar el artículo 27. Y Favela le dice, si yo fuera un mexicano más, me pondría de pie y lo sacaría a patadas de mi oficina. Pero como soy el jefe de la diplomacia mexicana, simplemente tengo por no presentada su nota, señor embajador. El jefe diplomático de los Estados Unidos va a ver a Favela como encargado de la diplomacia mexicana y le dice que el artículo 27 lo consideran una afrenta y que esperan una declaración de que para los Estados Unidos no se va a aplicar el artículo 27. Y Favela le dice, si yo fuera un mexicano más, me pondría de pie y lo sacaría a patadas de mi oficina. Pero como soy el jefe de la diplomacia mexicana, simplemente tengo por no presentada su nota, señor embajador. Retomo otro tema. Comenzábamos con los problemas de Carranza, problemas políticos, problemas económicos, el petróleo, problemas militares, ya salió la punitiva, pero cuando Carranza es presidente, tiene que enfrentar, en términos militares, lo que subsiste del movimiento villista, a pesar de la derrota de la Convención, de las derrotas de Celaya y demás, y a pesar de la punitiva, Villa sigue siendo un hombre que controla buena parte de Chihuahua, Durango, tiene que enfrentar pues buena parte de la rebelión zapatista que se había mantenido prácticamente intacta, no había sido combatido por distintas razones. Carranza prefirió primero combatir a Villa y luego a la punitiva y hasta 16 tardío inicia la campaña para recuperar Morelos. Y estos problemas militares también los enfrenta con características muy precisas. La Revolución Mexicana se hizo sin fábricas de armas mexicanas. O sea, había unos talleres de reparación, talleres fabriles militares, había producción de municiones, parece que no de muy buena calidad, pero es un país que consume millones y millones y millones de cartuchos y de armas, prácticamente todas importadas. Sí. Pero tú que... No, eso es central porque se habla mucho de la guerra, pero para hacer la guerra y ganar una guerra hacen falta armas, Claro. ¿no? Y eso es básicamente lo primero que busca Carranza. Lo primero que intenta hacer en su bregar por el reconocimiento como una autoridad legítima frente al usurpador Huerta, y ese es el término que usa el carrancismo, en realidad es un magnicida, es tratar de que se levantara el bloqueo de armas que había decretado el gobierno norteamericano para poder abastecerse de manera regular. En un mundo en donde está a punto de estallar la Primera Guerra Mundial y en donde Huerta tiene todas las posibilidades de abastecerse en el mercado europeo, cosa que Carranza no puede. Pero hablando un poquito abundando sobre esto de la política exterior, Carranza manda gente, por supuesto, a negociar esto en Washington y lo hace con mucha pericia y finalmente lo consigue en el año 14, a principios del 14. Pero también, por esas mismas fechas, manda emisarios a La Habana y a Centroamérica a recuperar armamento alemán comprado por Huerta o a realizar operaciones encubiertas, sobre todo con el gobierno salvadoreño,
es decir, el gobierno salvadoreño compra armas a Estados Unidos, pero esas armas en realidad van a parar a México. Es decir, hay un diseño complicado en política exterior. No es solo la defensa de la soberanía o el discurso antimonroísta del cual luego podemos hablar, sino hay una cuestión central que es, para ganar la guerra necesitamos armas. ¿Sí? Déjame cambiar de tema, Pablo, y voy contigo con una pues, duda que tengo yo. Me voy a remontar, perdón, Fernando, Paul, a la Revolución Francesa. Y voy a ir luego a la Revolución Rusa. Dos revoluciones de impacto mundial. O sea, la Revolución Francesa se dice es una revolución universal. Hubo secuelas en prácticamente toda Europa. Hubo países que se revolucionaron, hubo países que se armaron para combatir a la Revolución Francesa. Tiene impactos en América Latina. Bueno, el sufrido país Haití es uno de los primeros que responde a la Revolución Francesa. La Revolución Rusa modifica el mapa político, social, ideológico de Europa y de parte de Asia. ¿Cuál fue el impacto de la Revolución Mexicana en América Latina? Bueno, la principal diferencia, por supuesto que hubo un impacto muy considerable, pero la principal diferencia entre las revoluciones que acabas de señalar, sobre todo las de corte socialista y la mexicana, es de que aquellas por principio se pensaban como revoluciones planetarias y la obligación de estas naciones o de estos sectores sociales de exportar el modelo revolucionario. En el caso mexicano, a diferencia de ellas, no había modelo que exportar. ¿Sí? Es decir, no hubo una voluntad de poder trascender las fronteras con un programa o modelo exactamente como lo que se estaba intentando en México, probablemente, y esta es una opinión muy personal, porque el modelo mexicano se estaba construyendo. El modelo mexicano en realidad cuaja o cristaliza en esa Constitución del 17 con las paradojas que acaba de comentar Fernando, pero ahí de alguna manera se encierran buena parte del ideario de distintos sectores sociales que confluyen. Y de alguna manera esa Constitución se convierte en un programa a cumplir. En algunos casos se cumple más, en otros casos se cumple menos, pero es como la bandera de México. Pero en el caso latinoamericano hubo primero, este Carranza con una mirada internacional mira muy tempranamente a América Latina. Desde 1914 ya tiene emisarios en América Latina. ¿Qué es lo que está intentando en América Latina? Está intentando contrapesar, ¿sí?, lo que está pasando en Estados Unidos. Está tratando de convertir a esa América Latina en una especie de aliada o con posiciones internacionales simpáticas a lo que estaba pasando en México. ¿Y qué bandera levanta? Y levanta banderas muy sensibles a la que están levantando distintos sectores sociales en América Latina. Uno de ellos es el antinorteamericanismo, ¿sí?, que cala muy profundo. Entonces México comenzará a convertirse en un ejemplo en el sentido de que es posible revolucionar el orden social, pero además es posible hacerlo en la frontera misma del imperio. Porque esta es una particularidad única de México. Ha habido muchas revoluciones, pero la mexicana es la única que comparte 3.000 kilómetros de frontera con el país más poderoso, o lo que iba a ser el país más poderoso. Entonces, es un ejemplo a seguir. De que hay cuestiones en el antiguo régimen que merecen ser cambiadas y esa Constitución, esos artículos de ciudadanía social que establece la Constitución, despertará muchísimas simpatías en los sectores más progresistas de América Latina, porque de alguna manera en América Latina, con muchas distancias, está pasando relativamente lo mismo. Estando completamente de acuerdo con lo que dice Pablo, nunca tuvo la Revolución Mexicana esa pasión por exportarse, ni por ser ejemplo, ni por ser modelo para nadie más. Pero cosa curiosa, a los 2 años se discute y se aprueba la Constitución del Weimar en Alemania, el país perdedor de la Primera Guerra Mundial, y se copia el esquema mexicano. Y 10 años después se proclama la República Española y se hace la Constitución de la Segunda República Española, y Jiménez de Azúa, al presentar el proyecto como presidente de la comisión redactora, hace referencia específica primero a las garantías sociales y luego a las facultades que asume el Estado en materia económica. Y es una copia
de las facultades iniciales que se dan en México al Ejecutivo en materia económica. Entonces, sin tener esa pretensión de exportación, sí lo tuvo de manera admirativa, por decirlo de alguna manera, y todas las constituciones después del año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, todas tienen un capítulo de garantías sociales. Si yo aquí lanzara la siguiente pregunta, ¿cuáles de los diputados constituyentes de Querétaro te simpatizan más? ¿En cuáles veías más rigor doctrinal? ¿Con quién te identificas tú más? ¿Quién te simpatiza más? Mújica, bueno, qué gran diputado, sin ser abogado. En todos los hombres públicos o en todos los políticos hay dos tipos de simpatías. Uno, los que demuestran esa rebelión natural frente a lo injusto, aunque sus conclusiones no puedan llevar a la estructuración de un sistema factible. O sea, en ese sentido te puede simpatizar mucho Zapata, pero Zapata no podría ser un jefe de Estado. Es muy admirable su rebelión, su rebeldía frente a la injusticia. Pero luego tienes a los otros que no tienen esa rebelión natural y que te simpatizan por unas razones, por tener una idea clara de hacia dónde se puede ir y cómo se puede ir, y en eso están. El Congreso Constituyente son 215 o 220, Por ahí, sí. de los cuales 59 son abogados. 218, para ser preciso, De si los no mal recuerdo. 59 son abogados, o sea, una cuarta parte son abogados, y luego siguen los militares. Entonces, y los abogados no tuvieron el mayor peso. Perdón que te diga un paréntesis, de esos 218 que eran, solo 23 habían tenido experiencia parlamentaria, solo 23 habían estado en un congreso anterior. Perdón que te diga yendo. No, y ellos lo que, precisamente al no ser abogados, se atreven a romper con un esquema tradicional del derecho, que es no establecer o que no tuviera una constitución, unas garantías sociales. Eso no correspondía al ámbito constitucional. Un abogado tradicional en aquel momento no se hubiera atrevido a hacerlo. Precisamente al no ser abogados, se atreven a romper con un esquema tradicional del derecho, que es no establecer o que no tuviera una constitución, unas garantías sociales. Eso no correspondía al ámbito constitucional. Un abogado tradicional en aquel momento no se hubiera atrevido a hacerlo. Esa es una propuesta muy interesante. También sería un error, ¿no? Mitificar demasiado al Congreso Constituyente. No sé si ustedes están de acuerdo. A mí me parece... Estoy pensando en Félix Palavicini, que fue efectivamente pagado, por las compañías sobornado por el compañero del Águila. Y entonces las cosas que se descubren después. Detrás de eso, o sea, las realidades, ¿no? De quienes representaban y que representaban, y que son los grandes, unos héroes, ¿no? Unos legisladores, etcétera, que producen una constitución muy importante. La legitimidad de origen de la constitución del esto, 17 desde luego está en cuestionamiento. Se convocó a un Congreso Constituyente con muchas limitaciones en la elección, con muchas dificultades para la elección de los diputados. Sí. Muchos llegaron a tiempo y otros no llegaron a tiempo. El día antes de promulgar la Constitución se acredita el último diputado. Hay artículos que pasaron sin ser discutidos y sin ser aprobados en las actas. La legitimidad no viene de la aprobación ni de la discusión, sino de la aplicación. La Constitución del 17 toma legitimidad en el país a partir de 1917, no previo a su proceso. No, y a diferencia, la comparamos con las constituciones del siglo XIX, pues esta ya va a cumplir 100 años. Yo creo que es un elemento importantísimo para entender el México del siglo XX. Yo creo que esos diputados no fueron ni mucho menos expertos en técnica jurídica. Efectivamente, la Constitución, y Fernando muchas veces me ha ayudado a aclarar algunos enredos de esa Constitución, pero ese cuerpo colegiado de constituyentes fue un muy buen traductor de sentimientos. Sí. ¿Sí? En el sentido de que es gente que se la jugó en campos de batalla y que tuvo la sensibilidad de capturar y traducir en ley lo que la gente común y corriente pensaba o deseaba. ¿Sí? Porque si no, no se entiende cómo en un país con un sector obrero tan débil,
tan débil. Es decir, porque el sector obrero aporta a la revolución, pero no es ni mayoritario, ni mucho menos. No se explica el 123. Bueno, yo creo que es una constitución que se ha discutido y se seguirá discutiendo. Pero yo quisiera ahora volver a otro tema que tiene que ver con los dos Pablos. Pablo nos estaba hablando del impacto de la Revolución Mexicana en América Latina. Y yo quisiera, aprovechando que está aquí Paul Garner, bueno, ¿cuál era la imagen de la Revolución Mexicana, Paul, en Inglaterra? En tu Inglaterra, ¿qué se opinaba de la Revolución Mexicana? Nos criticaron de ser proalemanes en la guerra. Eso para ustedes ha de haber sido muy doloroso, Sí, ¿no? no, decían, sí. Es precisamente porque no reconoce el gobierno británico a Carranza. Así ¿no? es. Existen muchas presiones, por ejemplo, Cowdery está constantemente para proteger sus intereses, dice, necesitamos reconocer porque sin esto no tenemos ninguna protección. Los norteamericanos no nos van a proteger porque quieren acaparar toda la producción petrolera para ellos, no para nosotros. Entonces, y precisamente la respuesta del gobierno británico es que ese es un amigo de los alemanes. Por eso, precisamente por el telegrama Zimmerman, ¿no? El telegrama, el famoso la telegrama. oferta de que si México se junta con Alemania en la guerra, entonces va a recuperar el terreno que perdió en 1847 y 48. Y entonces Carranza, su respuesta es muy ágil, ¿no? A esto, ¿no? Porque es una tontería en realidad, entonces lo ve así, pero entonces pero lo puede manipular muy efectivamente, ¿no? La respuesta a eso es que es absurdo y que no nos interesa eso. Era difícil que Alemania, que estaba en una guerra mundial contra Inglaterra, nos enviara armas para ayudarnos a recuperar Texas, ¿no? Pero también quería enfrentarse a Estados Unidos, ¿no? Una forma, entonces es otra forma de hacerlo, ¿no? Y bueno, existe esa amenaza, ¿no? Porque la idea de Alemania, obviamente, es que si hay una guerra entre México y Estados Unidos, entonces los Estados Unidos no se va a meter o se va a retirar o que va a tener otros intereses y no participar en la Primera Guerra Mundial. Eso fue siempre la política de Alemania, ¿no? Desde finales del siglo XIX, en la época del Porfiriato, ¿no? De intentar crear problemas entre México y Estados Unidos. Claro, porque el problema ahí es una de las grandes afrentas, otra de las grandes afrentas de Carranza a los Estados Unidos es la política de neutralidad. Claro. ¿Sí? Porque a la hora en que Wilson, el presidente pacifista, decide entrar a la guerra, solo 2 países en toda América Latina dicen no. México era el país incómodo de ese momento. Sí. Y lo fue. Y lo siguió siendo. Muchos años. Sí. Digamos que hasta terminado el cardenismo fue un país muy incómodo, ¿no? En términos de la percepción internacional. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo quisiera regresar, porque, claro, a mí me fascina este tema diplomático, pero hablábamos de que Carranza tuvo problemas políticos, era muy difícil pues poner en vigor una nueva constitución, construir un aparato gubernamental electo nuevo, tuvo problemas militares, problemas económicos, ya mencionamos algunos, tuvo problemas sociales. Su relación con el movimiento obrero, a pesar de haber promulgado la Constitución, no era del todo generosa. Lo mismo en términos de, se había aceptado el artículo 27, pero la reforma agraria de Carranza es una reforma un poco lenta, a pesar de que durante esos años, por ejemplo, en términos obreros se crea la CROM. Y también tuvo otro problema político, al margen de construir un aparato gubernamental y de poner la Constitución, que fue la sucesión. Creo que es un tema fundamental que todo político debe empezar a enfrentar el día que toma posesión, porque es importantísimo. Y yo creo que Carranza fracasó en términos sucesorios. No pudo imponer a un sucesor a su modo. Comienzo, Fernando, con la pregunta inicial. ¿Cómo hubiera podido ganar Carranza? ¿Por qué perdió? ¿Qué hubiera pasado con el país de no haber llegado los sonorenses? Sabemos que esto es una pregunta, tramposa, contrafactual, pero ¿qué hubiera pasado con el país de haber logrado Carranza mantener su régimen, su línea, su equipo por unos años más? Yo creo que Carranza leyó mal la situación del país. Él pensó que se podía dar el paso al civilismo y no se podía dar todavía. Pero quizá dentro de los grandes méritos que tiene Carranza como estratega, como político, como diplomático, yo creo que hay 2 cosas que hay que destacar de él. Primero, esa pasión por el derecho. Sin ser abogado,
él tenía una devoción jurídica por el respeto al derecho y otra, una devoción por el mundo civil. Él no quiere ser llamado general y él no quiere dejarle la presidencia a un militar. Quizá dentro de los grandes méritos que tiene Carranza como estratega, como político, como diplomático, yo creo que hay dos cosas que hay que destacar de él. Primero, esa pasión por el derecho. Sin ser abogado, él tenía una devoción jurídica por el respeto al derecho y otra, una devoción por el mundo civil. Él no quiere ser llamado general y él no quiere dejarle la presidencia a un militar. Y hace todo porque sea un ingeniero, un civil, que elige mal la persona y lee mal la situación del país. Pero eso sí retrata la vocación civilista y la vocación jurídica de Carranza. Si él se hubiera aceptado la realidad fáctica y le hubiera dado el poder a Obregón, pues a lo mejor él hubiera pasado a ser un expresidente marginado y no hubiera habido los conflictos de los años 20. Pero eso ya es mucho más difícil de aventurar. Ahora, a mí no me da la impresión de que Bonillas fuera su primera elección. Él tenía muy claro, tienes toda la razón, Obregón sería un gobierno de militares con una política exterior distinta a la suya, un acercamiento a Estados Unidos muy claro. Si bien yo creo que en política interna, en política social, Obregón era más avanzado que Carranza. Pablo González le parece un hombre muy mediocre, un buen brazo armado o regular brazo armado, muy desprestigiado por la muerte de Zapata, eso lo inutiliza como candidato a suceder a Carranza. Y tal vez los mejores civiles que tenía, los más cercanos a él, uno era Cándido Aguilar, pero uno no puede heredar a su yerno, o sea, no se vale. Estaba ahí, digamos menos que... en aquella época. Y menos en aquella. Eso lo sabía Porfirio Díaz también. Sí, entonces, aunque era un hombre de su absoluta confianza y en política exterior muy cercano a él, Luis Cabrera generaba enormes rechazos internos y externos. Yo creo que me imagino que Estados Unidos hubiera... había otro, su secretario de Gobernación, Aguirre Berlanga, que decían que tenía un gran mérito, que era unificar tendencias políticas, y de lo malo era que todos en contra. O sea, entonces, parte de este Ignacio Bonillas, que ha sido menospreciado, por ejemplo, en el gabinete de Carranza, en Hermosillo, septiembre de 13, a Bonillas le asigna 2 carteras, o sea, es un hombre, y luego le da la embajada en Washington, que para Carranza era muy importante, y además era sonorense y compadre de Obregón. Carranza a lo mejor pensó que podía dividir al grupo sonorense, pero pues resultó que Obregón traía muchísimos más apoyos sociales, incorporó a estos grupos de resistencia regional, incorporó a los oaxaqueños, ¿no, Paul? Sí, negociar con todos los movimientos importantes en todo el país. Incluyó a Peláez, o sí, digamos, le dejó de hacer la guerra. Ajá. En ese sentido, yo creo que el gran error de Carranza es querer hacer un Estado revolucionario luchando contra los revolucionarios. Tú no puedes hacer un Estado revolucionario legitimado peleando contra Villa y Zapata. Tienes que integrarlos y darles concesiones. De otra manera estás condenado a la inestabilidad. Pero el problema es que, independientemente de lo que dice la Constitución, el conflicto social está presente. Y no solo está presente en un Congreso Constitucional, sino que está presente en campesinos armados. En muchos lugares del país. Sectores sociales que se han armado para revolucionar una sociedad. Y a esos sectores sociales hay que darle respuesta. Es decir, están entrando a participar en política por primera vez, entran, digamos, por la puerta grande de la historia en América Latina, esta gente, y hay que darle respuesta, y la respuesta no puede ser el asesinato de Zapata, ¿no? Quiero plantearles una última reflexión a cada uno de ustedes. Carranza, al margen de este error en su sucesor, al margen de que durante su presidencia hay enormes conflictos sociales, de que tiene resistencias enormes en buena parte del país, es el hombre que le da conducción a la revolución, tiene una estatura histórica tremenda. O sea, no es
correcto o no corresponde a su dimensión histórica el haber muerto en una choza de Tlaxcalantongo de la forma en que murió. Les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿cuál fue pero en términos muy sintéticos, Paul, la principal aportación de Carranza a la historia nacional y, si quieres, también muy brevemente su principal limitación, y lo mismo haría contigo, Pablo, y con Fernando al final? Bueno, yo creo que empieza el proceso de reconstrucción del Estado y hace pasos muy importantes en eso, en plena guerra civil. Entonces esa visión es muy, muy importante, porque en un momento sí tenía que seguir el proceso de construcción de Estado y nación, que es un proyecto, ¿no?, interrumpido, obviamente por la propia revolución. Entonces, ahí hay que ver esto. Sería muy mala idea, ¿no?, poner otra vez como Carranza como otro en el panteón de los héroes nacionales, ¿no? Es una tendencia en México que se ve a los buenos y los malos, etc. Es una aportación muy interesante porque así el vínculo con el proceso de construcción de nación y Estado en el siglo XIX, ¿no?, el proyecto liberal. Hay muchos, o sea, en realidad la revolución no crea todos esos procesos, ¿no?, pero añade ciertos elementos muy importantes, por ejemplo, el agrarismo. Pero la construcción genética de la revolución viene del siglo XIX, todo el proceso. Y Carranza sería ese puente. Entonces, sí, y hasta incluye también en la época de Porfirio Díaz, que normalmente no se reconoce. Pero entonces, sigue muchos de estos procesos, pero añade como y nace y tiene que funcionar dentro de un problema donde esos conflictos sociales son muy, muy importantes. Tiene que hacer aportaciones de ese tipo. Perfecto. Eso es lo que... Sí. Pablo. Efectivamente, yo creo que es una especie se podría ver a Carranza como una especie de enorme bisagra que está articulando el 19 y el 20 de los límites de ese liberalismo decimonónico para bien y para mal. Para bien en términos de esta obsesión por la Constitución, la legalidad, etcétera, y sus límites generacionales de no comprender el problema social. Es decir, de simplemente quedarse con la espuma de ese problema social y no agarrarlo de fondo. Y agarrarlo de fondo era la reforma agraria. ¿Qué opinas, Fernando? No, yo creo que la gran cualidad es que son las dos. El primero, la pasión por el derecho. Él concibe el México del siglo XX a través de un fundamento jurídico sólido. Por eso se va a la Constitución. Y por otro, su debilidad, yo creo que es la de todo hombre moderado, que en un momento dado se ve rebasado por los extremos. Hay muchos casos en la historia y yo creo que fue lo que le pasó a él. Él creía en ese estado civil, en ese mundo jurídico de la Constitución del 17 y pensó que ahí se podría construir de manera pacífica y de manera tranquila. Y fue rebasado por los militares violentos y por el conflicto social que él no lo llegó a percibir en su magnitud. A mí lo que me gusta de él es, uno suele pensar o se suele pensar que las revoluciones son puro caos y pura violencia y puro desorden. Y bueno, Carranza demostró que incluso las revoluciones, para triunfar, necesitan orden y necesitan construir. ¿Estaremos de acuerdo en eso? Bueno, pues entonces demos por terminado este programa de Discutamos México. De verdad fue un placer estar con Paul Garner de la Universidad de Leeds, Pablo Yankelevich de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Fernando Serrano Migallón de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchísimas gracias y bueno, sigamos discutiendo México. ¿Por qué se pelea Obregón con Carranza? La política es la reciprocidad de ventajas. El odio se fue haciendo con el tiempo. Esa proclividad de Carranza a imponerse, a no negociar. Era un civilista y no quería un presidente militar. Carranza no era un líder popular y mucho menos carismático. Asaltan la cabaña, la choza donde está Carranza. Incluso hay una versión de que se suicida. No, bueno, digo, si el octavo balazo es el que cuenta, sí, se suicidó.